Esa noche, mientras el reloj marcaba las 10:17, Lucas miraba la pantalla del televisor apagado. Frente a él, Claudia terminaba su copa de vino con una sonrisa que no era de paz, sino de desafío. «Ya no necesito tu ayuda, Lucas. Puedo hacerlo todo sola». No lo dijo gritando. Lo dijo despacio, con ese tono que usan las personas cuando creen que ya ganaron. Lucas no respondió, solo observó el reflejo del vino en su copa y pensó en silencio. Perfecto, no la ayudaré más. Pero dentro de él algo se encendió. No era tristeza, era cálculo. Porque si algo aprendió en los 7 años de matrimonio fue esto. Cuando alguien subestima lo que haces, la mejor forma de enseñarle es dejar que descubra lo que valías, pero cuando ya sea demasiado tarde. Al día siguiente, Lucas actuó como si nada hubiera pasado. Desayunó, fue al trabajo, mandó los mensajes habituales. Pero en su mente, la decisión ya estaba tomada. Dejaría de ser útil. Esa noche, Claudia llegó a casa y notó el primer cambio. El lavaplatos seguía lleno. La ropa del gimnasio estaba donde la dejó y el tanque del gas vacío. ¿No fuiste por el gas?, preguntó molesta. Lucas levantó la vista del computador y respondió con calma. No, dijiste que podías con todo. Ella lo miró con fastidio, pero no dijo nada. A la mañana siguiente, el auto no tenía gasolina. El viernes, las facturas no estaban pagadas. El sábado, el jardín ya tenía pasto hasta las rodillas. Lucas desaparecía lentamente del sistema. No se fue físicamente, pero su presencia dejó de sostenerlo todo. Y mientras más caos había, más tranquilo se veía él. Cenaba solo, escuchando jazz a volumen bajo, como si disfrutara el sonido del desorden que crecía a su alrededor. Claudia, en cambio, empezó a hundirse en su propia independencia. Los niños llegaban tarde al colegio, el internet se cortaba, las deudas se acumulaban. Pero Lucas no intervenía. No porque no pudiera, sino porque estaba esperando que ella entendiera lo caro que cuesta jugar con el orgullo ajeno. Los días se convirtieron en un juego silencioso. Lucas llegaba a casa sin prisa, sin mirar el desastre, sin ofrecer una sola palabra. Solo observaba. Cada vez que Claudia intentaba pedirle algo, él respondía con una cortesía tan fría que dolía más que un grito. ¿Podrías al menos llevar el carro al taller? Claro, si me lo pides como socia, no como esposa. Ella fruncía el ceño, sin entender del todo la frase, pero Lucas sí lo entendía, porque ya no era su pareja, era su espejo. Y en ese reflejo, ella empezaba a ver cómo se derrumbaba todo lo que él había sostenido sin crédito durante años. Un jueves, llegó tarde y encontró las luces apagadas. La factura, claro, no se había pagado. La casa olía a comida quemada y a cansancio. Los niños dormían vestidos, sin bañar. Lucas entró, tomó una linterna, fue a la nevera vacía y sonrió apenas. Luego se sirvió un vaso de agua, lo bebió despacio y dijo sin levantar la voz: «Tranquila, amor. Así luce la vida cuando no necesitas ayuda». Claudia lo miró desde el sofá, derrotada, con el maquillaje corrido. Por primera vez no tenía argumentos, porque el verdadero poder no lo tenía quien gritaba más fuerte, sino quien sabía cuándo dejar de sostener. Y Lucas lo sabía. Cada minuto de silencio era un movimiento calculado, cada omisión un golpe invisible. No quería destruirla, solo quería que recordara quién mantenía en pie todo aquello que ella daba por sentado. Un viernes por la noche, Claudia llegó a casa con una bolsa de comida rápida y ojeras marcadas. El ambiente olía a frustración. El wifi llevaba 2 días cortado y el banco acababa de llamarla por una cuenta vencida. Lucas estaba sentado en el sofá, revisando algo en su laptop. Ni la miró entrar. «No entiendo qué pasa», dijo ella dejando las bolsas sobre la mesa. «Todo se está viniendo abajo». Él cerró la computadora lentamente y la observó. «Te dije que podía ayudarte. Tú dijiste que no lo necesitabas. Yo solo respeté tu deseo». «¿Tú hiciste esto?», preguntó con voz temblorosa. Lucas sonrió sin malicia, pero con algo más peligroso: control. «No, Claudia. Tú lo hiciste sola. Yo solo quité las manos del volante». Ella caminó por la sala, buscando algo que decir,
pero no encontró palabras. El silencio se volvió espeso. Entonces Lucas se levantó y fue directo a la mesa del comedor. Dejó allí un sobre cerrado. Ahí están las cuentas, los pagos, los correos con las fechas exactas, todo lo que yo manejaba mientras tú decías que no necesitabas ayuda. Claudia lo miró sin atreverse a abrirlo. Él siguió. En ese sobre también hay algo más. La notificación del banco. Desde mañana la casa estará solo a mi nombre. Su rostro se congeló. ¿Qué? Cuando me dijiste que no necesitabas ayuda, cancelé la cuenta conjunta. Yo pagué el crédito, completo. Ella se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. Lucas tomó su abrigo, se acercó a la puerta y añadió con calma. No me fui cuando dijiste que no me necesitabas. Me fui cuando comprobé que era verdad. Cerró la puerta. Y detrás de ella, el silencio ya no era venganza, era sentencia. Las semanas siguientes fueron un descenso silencioso. La casa, que alguna vez fue el orgullo de Claudia, ahora parecía un museo abandonado. Los platos se acumulaban, el polvo cubría los marcos de las fotos, y el eco de los pasos sonaba más fuerte que cualquier discusión pasada. Intentó manejarlo todo, las facturas, los niños, el trabajo, pero cada intento la hundía más. Sin darse cuenta, empezó a revisar viejos mensajes, buscando algo de Lucas. Una instrucción, una rutina, cualquier señal de orden. Nada. Silencio total. Hasta que una tarde llegó una carta a su nombre. Reconoció la letra al instante. Dentro, una sola hoja doblada con precisión quirúrgica. No fue venganza. Fue equilibrio. Me pediste que no te ayudara. Aprendí a no hacerlo. Y al final, una firma que no era rencorosa. Era final. Lucas. Claudia leyó esa nota una y otra vez. Y cada lectura pesaba más que la anterior. Porque no era el mensaje lo que dolía. Era la ausencia de súplica. La certeza de que él no iba a volver. El orgullo la había dejado sola. Y en ese vacío, por fin entendió que el amor no se pierde con un grito. Se pierde con un ya no me necesitas mal dicho. Claudia pensaba que lo había perdido todo, pero no sabía que nunca lo tuvo realmente. Una tarde, mientras buscaba entre los papeles que Lucas había dejado, encontró algo que no reconoció. Una carpeta negra, con un logotipo discreto en la esquina inferior. Dentro, documentos firmados, estados de cuenta, certificados de acciones, y en cada uno, el mismo nombre en la parte superior. Lucas Álvarez, presidente ejecutivo. El aire se le cortó. El hombre al que había menospreciado durante años era el dueño de la empresa en la que ella apenas era una empleada más. Todo ese tiempo, él había fingido ser solo un analista, el tipo tranquilo, el hombre común que pagaba las facturas. Y ella lo trató como a un estorbo. Su celular vibró, un correo nuevo. Remitente, Lucas Álvarez. Asunto. Ya no hace falta que busques más. El cuerpo del mensaje era breve, letal. Siempre supe que llevabas una doble vida. Lo descubrí mucho antes de aquella cena donde dijiste que no me necesitabas. No dije nada. Solo esperé el momento en que tú misma me dieras una razón para irme. Gracias por hacerlo fácil. Adjunto. Una foto. Lucas en el aeropuerto, con una mujer de mirada cálida y sonrisa serena. El mensaje continuaba. Ella siempre fue el amor de mi vida, la mujer que esperó en silencio mientras yo aprendía a dejar de salvar a quien no quería ser salvada. No te deseo mal, Claudia, solo distancia. El teléfono cayó de sus manos. Sus piernas temblaban. Y en ese instante, comprendió que su historia no había sido un matrimonio, sino una lección escrita por un hombre que sabía perder sin hundirse. Lucas no desapareció. Se reinventó. Dejó atrás la casa, el ruido y la farsa. Ahora viajaba en primera clase, rumbo a una vida sin mentiras, sin súplicas y sin máscaras. Y mientras el avión despegaba, miró por la ventana y pensó, con una calma casi cruel, a veces, la mejor venganza es que te recuerden justo cuando ya no pueden alcanzarte. El amanecer bañaba la ciudad en tonos dorados cuando Lucas bajó la ventanilla del auto. El aire olía distinto, limpio, nuevo. Atrás quedaban las luces de la casa que alguna vez sostuvo con paciencia y dentro de su pecho
solo quedaba paz. Y un cierre impecable. En su celular, un último mensaje entró, de un número que ya no guardaba. Era Claudia. Perdóname. Te juro que no sabía lo que tenía. Lucas lo leyó sin emoción. Había pasado demasiado tiempo justificando las mentiras de otros, demasiado tiempo esperando que el amor cambiara a quien no quería cambiar. Dejó el teléfono sobre el asiento y no respondió. Porque algunas disculpas no merecen destino. Solo silencio. A su lado, Elena, la mujer de la foto, le tomó la mano con suavidad. Su sonrisa no pedía, no reclamaba, no fingía. Solo existía. ¿Listo para empezar de nuevo?, preguntó ella. Hace rato lo hice, respondió él con una calma peligrosa y una mirada limpia. El auto se alejó entre la bruma de la autopista, dejando atrás el ruido de una historia podrida y el eco de un nombre que ya no pesaba. Porque Lucas no solo se marchó. Se llevó consigo el poder, la verdad y la última palabra. Y en el fondo, Claudia lo sabía. Lo perdió todo, por creer que un hombre bueno no sabe vengarse. El silencio no fue su castigo, fue su firma. 3 semanas después de su partida, Lucas regresó a la ciudad, no para verla, no para hablar, solo para firmar el último documento que sellaría su victoria definitiva. El edificio de cristal reflejaba el amanecer cuando subió al piso 22. En la recepción, todos lo saludaban con respeto. Ahora nadie lo llamaba el tipo callado del área técnica. Era el dueño, el hombre que controlaba los contratos, las inversiones y, sin que ella jamás lo supiera, el futuro de la empresa donde Claudia aún trabajaba o creía hacerlo. Cuando entró a la sala de juntas, lo esperaba su abogado. Sobre la mesa, un solo sobre con el logo de Recursos Humanos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó el abogado. Lucas asintió. Quiero que la carta se entregue hoy, justo antes de su reunión semanal. El documento era simple, directo, devastador. Despido inmediato por conducta impropia y conflicto de intereses. Junto a la carta, una carpeta con fotografías, correos y registros que demostraban su doble vida. No se las había inventado, solo las había guardado pacientemente durante años. Esa misma tarde, mientras Claudia se preparaba para presentar su informe, 2 guardias entraron en la sala. «Señora, debe acompañarnos», le dijeron delante de todos. Ella intentó preguntar qué pasaba, pero el sobre con el sello rojo ya la estaba esperando en su escritorio. Dentro, solo una hoja, y una nota escrita a mano. La independencia tiene un precio. El tuyo acaba de vencer. En la esquina inferior, sin firma. Solo una inicial, L. Esa noche, desde el balcón de un hotel frente al mar, Lucas vio las luces de la ciudad encenderse una a una. Tenía un whisky en la mano y una expresión serena. No había odio, no había rencor, solo justicia, limpia y exacta. Mientras Elena se acercaba por detrás y lo abrazaba, él murmuró con una media sonrisa. «Ya está». Ella lo miró a los ojos. «¿Terminó todo?» Lucas bebió un sorbo, observó el horizonte y respondió. «Sí. Y lo mejor es que ella todavía no entiende cómo perdió». La noticia del despido de Claudia corrió por la oficina como un incendio. Nadie entendía cómo había pasado. Un mes atrás, ella era la imagen del éxito. Ahora, ni siquiera podía entrar al edificio. Pero mientras todos hablaban de su caída, nadie sospechaba que la mano detrás de todo era el hombre que todos ignoraron durante años. Lucas. Él no sonrió. No celebró. Simplemente cerró la carpeta con los últimos documentos, la guardó en una caja fuerte y caminó hacia el ventanal del ático. Desde allí se veía toda la ciudad. El mismo lugar donde empezó a planearlo todo hacía más de 2 años. Porque sí, Lucas ya sabía. Sabía de las citas escondidas, de los mensajes borrados, de las noches falsas en reuniones de trabajo. Sabía que Claudia se burlaba de él con sus amigas, que lo llamaba el tonto útil. Sabía incluso que uno de esos hombres había intentado convencerla de dejarlo, sin imaginar que Lucas ya tenía cada conversación grabada. No lo hizo por rencor, lo hizo por estrategia. Esperó. Dejó que ella cavara su propio agujero, palabra por palabra,
hasta que la venganza se volviera inevitable y legítima. Esa noche, encendió un cigarro, el primero en años, mientras Elena, su verdadera compañera, revisaba los boletos de avión. Destinación: Florencia. Un nuevo comienzo. ¿Alguna vez pensaste que harías algo así?, preguntó ella, sonriendo apenas. No, respondió Lucas exhalando el humo lentamente. Solo pensé que algún día el silencio tendría que hablar por mí, y cuando lo hizo, nadie volvió a reírse. Tomó su abrigo, cerró la puerta del ático, y con él se cerró también la historia de Claudia. En el escritorio quedó una sola nota, escrita a mano, que ningún empleado se atrevió a tocar. El poder no está en vengarse, está en saber cuándo hacerlo tan despacio, que el otro ni siquiera se dé cuenta de que ya perdió. Y así, Lucas desapareció del mapa, sin dejar huellas, sin una sola palabra más. Solo una leyenda que muchos contaban en voz baja sobre aquel hombre callado que transformó la humillación en arte. La venganza no siempre se grita, a veces se hereda como un silencio eterno.